Tercera y última mesa y muy brevemente señalar, me acompañan en la mesa los doctores Andrea Bravo y Germán Arenas, ambos son investigadores de la Fundación Hay Derecho, y también Diego Gómez, es abogado con amplia experiencia en derecho urbanístico, inmobiliario, civil, contencioso administrativo y que además imparte docencia, ¿no?, como profesor en la Universidad de Vigo. Las riendas de la mesa las va a llevar mi compañera Andrea, y mi labor es fundamentalmente tratar de, bueno, de explicar, de compartir cuál es la razón, cuál es el sentido de haber planteado esta mesa en el marco de una mesa sobre cita previa obligatoria, en el marco de una jornada sobre lucha contra la corrupción y cultura de la legalidad. Y bueno, lo hemos hecho porque creemos que tiene verdaderamente una relevancia particular. Es importante para nosotros, primero, porque es una decisión que hemos tomado conjuntamente con la Fundación de Derecho, que es una fundación con la que llevamos trabajando ya pues, más de una década. Se ha incorporado sucesivamente en las distintas fases del programa en Cultura de la Legalidad. Son colaboradores muy estrechos, fundamentalmente también por la temática, ¿no? Lo hemos hecho porque creemos que el análisis de la corrupción y de la articulación de propuestas para la prevención y el combate a la corrupción no puede o no debe limitarse exclusivamente a grandes casos paradigmáticos, mediáticos, o a las grandes estructuras institucionales que hemos estado viendo esta mañana, que por supuesto son relevantes, pero creemos que también se debe atender a, bueno, aquellas pequeñas prácticas administrativas cotidianas, pero que pueden generar desigualdad, opacidad e incluso, y ese es el matiz con el que lo vimos, puede generar riesgos sistémicos de corrupción. Cuando hablamos de cita previa obligatoria, y desde Hay Derecho me han insistido mucho en que pongamos el acento en obligatoria, debemos tomar en consideración que bueno, lo que inicialmente se concibió como un mecanismo puramente organizativo, pues hoy plantea verdaderos interrogantes democráticos, cuando lo que ha devenido es en una barrera de acceso a la administración, que está favoreciendo dinámicas pues bueno, de intermediación, vamos a denominarlas indeseables, cuando no, lo que debemos hacer es hablar directamente de mercados paralelos de citas previas, que lo que están haciendo es imponer cargas desproporcionadas sobre determinados colectivos. Y obviamente en un marco en el que debatimos sobre integridad pública y el marco de implementación de la Carta de Derechos Digitales, bueno, pues analizar estas formas de organización y la introducción y el análisis de este tipo de prácticas, pues resultaba de interés. En este punto yo voy a ceder la palabra a Andrea para que presente a los ponentes y coordine la mesa. Muy bien, muchas gracias, David. Buenas tardes. Efectivamente, no sé si voy a llevar las riendas, creo que eso es decir mucho, pero voy a presentar a los ponentes, contextualizar un poco qué va a pasar o de qué vamos a hablar aquí y por qué están aquí ellos esta tarde, y luego explicar brevemente pues, porque esta cuestión puede tener una importancia también desde el punto de vista penal, porque adelanto que yo soy penalista. Pero lo primero y lo más importante es presentar a quienes van a ser los verdaderos protagonistas de la mesa, nuestros ponentes que van a cerrar la jornada de hoy. En primer lugar, contamos con Germán Arenas Arias, doctor en América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional por la Universidad de Alcalá, graduado en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y especialista en políticas públicas y máster en Derecho Constitucional. Germán ha sido asesor legislativo en el Congreso de Colombia durante 10 años y su línea de investigación aborda el lenguaje claro como movimiento y las políticas de legibilidad aplicadas al buen gobierno. Germán es miembro del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia y del Programa en Cultura de la Legalidad de la Universidad Carlos III, esta universidad, de la Cátedra de Comunicación Clara de la Universidad de Barcelona y Diputación de Barcelona, y miembro fundador de la Red de Lenguaje Claro de Colombia. Actualmente, además de todo este extensísimo currículum, pues es investigador de la Fundación Hay Derecho, es compañero en la Fundación. Y, por otra parte, Diego Gómez Fernández también nos acompaña, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Inició su carrera como abogado en 1996 en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Vigo, especializándose en, como se ha comentado, en Derecho Urbanístico, Inmobiliario, Civil y Contencioso Administrativo.
Y tras varios años en un equipo multidisciplinar, disculpen, de gestión urbanística, en 2003 abrió su propio despacho profesional. Ha desarrollado una intensa labor también docente, además de la profesional, em, precisamente en estas especialidades de Derecho Administrativo, Contencioso Administrativo, primero en la Escuela de Práctica Jurídica y luego también en el Máster de Abogacía de la Universidad de Vigo. En 2024 se incorporó como profesor al curso avanzado de litigación contenciosa administrativa de la Universidad Complutense de Madrid y también colabora con la Universidad de Valencia. Por lo tanto, ya ven que nuestros ponentes son, bueno, tienen un currículum muy variado. También ha sido profesor asociado a Derecho Administrativo y ponente habitual en universidades de toda España, diríamos. Es autor del blog Es de Justicia, reconocido con diversos premios jurídicos y, lo que aquí también nos interesa mucho, ganador ex aequo del 8º premio Hay Derecho, precisamente por su campaña contra la cita previa obligatoria en las administraciones públicas. Así que yo creo que tiene pleno sentido que estén hoy aquí para cerrar esta jornada. En cuanto a mí, en este caso, sí que por ser la última soy la menos importante. Como les adelantaba, soy doctora en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente investigadora también de la Fundación Hay Derecho. Entonces, cuando a mí se me planteó presentar, moderar esta mesa, lo primero que hice fue reflexionar sobre qué posibles implicaciones penales podía tener este sistema de la cita previa obligatoria y, simplemente como un apunte muy corto, antes de dar la palabra a los protagonistas, quisiera compartir cuáles son las reflexiones a las que he podido llegar, ¿no? ¿Por qué una investigadora en Derecho Penal presenta y modera esta mesa, donde se está debatiendo un problema que en principio pertenece al ámbito del derecho administrativo? Pues bien, cuando las disfunciones organizativas inciden de manera estructural en el acceso efectivo a derechos, el análisis no puede agotarse, considero, en la dimensión administrativa, porque vamos a pensar en algunos ejemplos donde la incidencia puede ser mayor. Piénsese en la incidencia que un mero trámite como la cita previa obligatoria puede tener en solicitudes de tanta importancia como el asilo, la nacionalidad o prestaciones económicas ante situaciones de vulnerabilidad. Y el ordenamiento penal, como última ratio, pues actúa precisamente allí donde el funcionamiento institucional compromete bienes jurídicos especialmente sensibles, como estos ámbitos que acabo de mencionar. Desde esta perspectiva, y con independencia de que nuestros fantásticos ponentes vayan a abordar el sistema de la cita previa desde muchas aristas, sí que me gustaría apuntar que desde el derecho penal caben al menos 3 líneas de reflexión. Una, la eventual relevancia del artículo 512 del Código Penal relativo a la denegación de prestaciones por motivos discriminatorios, si un sistema aparentemente neutro produce efectos excluyentes sistemáticos afectando a colectivos vulnerables. Ya les adelanto que es de muy difícil aplicación, pero sería una posibilidad. En segundo término, el fenómeno del denominado mercado negro de citas, sobre el que se ha apuntado algo, abre interrogantes en el ámbito de los delitos contra la administración pública y también incluso de criminalidad informática. Ciertamente se pueden plantear desde posibles accesos no autorizados a sistemas públicos mediante automatizaciones, incluyendo a lo mejor delitos de hacking, hasta supuestos de estafa, tráfico de influencias o cohecho, en escenarios en que además se produzca con connivencia funcionarial. Y finalmente, quizá la cuestión más compleja desde el punto de vista dogmático: si un diseño institucional genera de manera previsible y persistente un espacio de ilicitud tolerada, la reflexión se desplaza hacia otras categorías que nos obligarían a reflexionar sobre el deber de garante del Estado, sobre la relevancia de su omisión y sobre los límites de la responsabilidad penal en contextos de disfunción estructural. Naturalmente, el derecho penal exige individualización de la conducta y culpabilidad personal, pero no puede permanecer ajeno cuando el acceso a derechos se convierte en un bien transaccionable con la connivencia del Estado. No se trata de penalizar la ineficiencia administrativa, sino de preguntarnos en qué punto una barrera organizativa puede transformarse en un problema de tutela de derechos fundamentales. Y con estas muy breves consideraciones introductorias voy a ceder la palabra a quienes de verdad van a abordar en profundidad el núcleo del problema desde la perspectiva principalmente administrativa, donde sin duda deben articularse las soluciones primarias, pero insistiendo en que el sistema jurídico es en última instancia un todo coherente. Y pues sin más dilación doy la palabra a mi compañero Germán. Perdón, empieza Diego, lo siento. Diego. Gracias, Andrea. Has hecho, bueno, aquello que decía Jesús de Nazaret, ¿no? De los últimos eran los primeros. Con lo cual, decía una cosa también antes, David, que creo que es muy relevante, que es el hecho de hacer hincapié en que cuando hablamos de que estamos en contra, algunos, ¿no?, de la cita previa, es de la cita previa obligatoria. Cita previa como tal es algo muy positivo. Positivo para los servicios públicos, positivo para las personas
y yo tengo que hacer una gestión en Majadahonda, prefiero llamar por teléfono, ¿no? Y quedar, acordar un día, una hora, que voy a perder menos tiempo, ¿no? Para el servicio mucho mejor también. La cuestión que se plantea aquí es si es... otro tema que también acabo de decir, Andrea, que me parece muy interesante, y lo digo porque antes estaba hablando con Manuel Altava, ¿no? Que tiene un libro magnífico, que es Ética Pública, Buen Gobierno. Cómo se van degenerando las sociedades, ¿no? Y cómo se va degenerando el espacio público. Y al final ya sabéis que cuando se degenera el espacio público, quienes más sufren son los que tienen menos poder. Si tienes poder al final, acabas solucionándolo de una manera u otra. Por lo tanto, tenemos los que detectamos determinadas cosas, ¿no? El deber cívico de darle, primero, hacer esa formación y después darle herramientas a la gente para que si ellos lo desean, ¿no? Si tienen esa responsabilidad, puedan hacer algo contra esto. Entonces, en este tema de la obligatoriedad de la cita previa, que evidentemente en aquel momento de pandemia, ¿no? Era necesario, por una cuestión de salud pública, ¿no? Espacios cerrados, concentración de aerosoles, te decía por los médicos que no podía ser. Entonces, evidentemente, estaba bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que hubo un momento, como pasa siempre con el tema de lo público, en el que la dinámica, ¿no? Dijo, bueno, ya ha pasado la pandemia, pero yo estoy muy bien organizadito aquí, ¿eh? Y mejor. Porque hay una cosa que tienen los empleados públicos. Yo le coñeo mucho con ellos y se lo digo a la cara. O sea, que decir, los que seáis aquí empleados públicos, no os deis por aludidos, o sí, pero que es que a veces, o sea, les sobra la gente. Pero les sobra, o sea, literalmente. No quieren tener contacto con la gente. Y esto es un contrasentido. Intentaré explicar de manera un poco breve, tampoco quiero daros mucho la chapa, ¿no? ¿Por qué constitucionalmente es un contrasentido? Es decir, ¿por qué la cita previa obligatoria es contraria a derecho, sustancialmente, ¿no? O sea, contrario a la legalidad, pero contraria a la Constitución, en realidad. Fijaos que siempre nos podemos llenar la boca con el tema de la constitucionalidad. A mí me parece una subversión constitucional, una especie, eso ya queda muy melodramático, una especie de golpe de Estado institucional, pero cuando le damos la vuelta a las cosas, tenemos que partir del origen, ¿no? ¿Cuál es, digamos, nuestro hecho fundacional en la Constitución? Nuestra cosmogonía constitucional. Dice que la soberanía nacional corresponde al pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. O sea, primero es la ciudadanía, titular de esa soberanía, y de ahí emana el poder de las instituciones, no es al revés. Porque claro, evidentemente, o sea, no es que nos unamos todos y surja ahí la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero sí que hay en la Constitución una línea que a veces, como no reflexionamos sobre ella, no vemos lo importante que es. Nosotros lo que hacemos es, cada uno tenemos nuestro poder, evidentemente lo público, hay que nombrar a alguien porque si no lo podemos organizar. ¿Y qué hacemos? Nombramos un representante. Ese representante, el que sea, que a veces nos representan bastante poco, todo hay que decirlo, van a los parlamentos, al estatal y a los autonómicos, y aprueban unas leyes. Son esas leyes las que le dicen a la administración lo que pueden hacer y lo que no. ¿Por qué dice la Constitución? Fijaos, mira, en el artículo 9 habla del principio de legalidad, o sea que de alguna manera estamos todos sometidos. El artículo 9.1 dice que todo el mundo está sometido, los poderes y las personas, ¿no? La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Pero ¿por qué dice en el artículo 103, cuando vuelve a hablar de la administración, que debe de actuar con objetividad, ¿no? Para servir a los intereses generales y con sometimiento pleno a la ley y al derecho? Es una especie de reiteración, ¿no? Si estás diciendo en el artículo 9 que estamos todos sometidos, poderes públicos incluidos, a la Constitución, al ordenamiento jurídico, ¿por qué dirá esto de sometimiento pleno? Aparte, es un poco rollo sadomaso, ¿no? Sometimiento pleno. O sea, las palabras tienen su importancia. No está diciendo que se debe sujetar. No, no. Sometimiento pleno. ¿Por qué creéis que es? Os lanzo la pregunta. ¿Por qué creéis que es? A ver, venga. No va a ser que os dé yo la chapa. Aquí hay que hacer un poquito de interacción. Lo que os ocurra. Hay que partir de la base. No tenemos idea de nada, con lo cual no podemos quedar en ridículo. O sea, que lanzaros a la piscina. ¿Por qué creéis que habla de ese sometimiento pleno a la ley del derecho? ¿De dónde sale la soberanía? ¿Quién la tiene? La tenemos nosotros, ¿no? La administración no tiene la soberanía reconocida directamente por la Constitución.
la llega a tener a través de nosotros, siguiendo ese círculo que os hablaba. Yo nombro a un parlamentario, el parlamentario aprueba una ley y la ley le dice a la Constitución, a la Administración lo que puede hacer y lo que no. De hecho, antes incluso la puede crear. La ley del año 83 que crea la Xunta de Galicia, por ejemplo. Yo que soy gallego, pues en el 83, antes del año 83, no existía la Administración Autonómica Gallega. Se crea, y se crea por ley, ¿no? Entonces, el no perder de vista esto, ¿no? Porque después podemos entrar en otro debate. ¿Cómo es el sometimiento de la Administración a la ley? Hay gente que habla de que hay una vinculación positiva, ¿no? Que solamente puede hacer aquello lo que las leyes estrictamente le están autorizando, ¿no? Y hay otros que hablan de la vinculación negativa, que es que en principio, a no ser que haya una prohibición expresa, ¿no? Podría hacer todo lo que hay. Y aquí hay debates, ¿no? García de Enterría, que es el administrativista más famoso, ya desaparecido, claro, tenía mucha incidencia y mucho tal. Pues en las sentencias hay una sentencia del 2019 del Supremo en el que copia directamente del curso de Derecho Administrativo lo que dice García de Enterría, ¿no? Y dice que efectivamente hay una vinculación positiva. Por ejemplo, Margarita Veladiez, que es profesora de Administrativo también, que ahora es magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que la nombraron el año pasado, ella defiende la vinculación negativa. Pero aún así habla, Margarita, dice que eso está muy bien, sí, negativa, positiva, pero fijaos lo que dice ella. Dice, el principio de legalidad exige como mínimo un requisito para considerar conforme a derecho una actuación de la Administración, que la causa de todos sus actos sea actuar en beneficio del interés general. Entonces ya tenemos los dos elementos, ¿no? Por un lado, el actuar en función del interés general y por otro lado, el sometimiento pleno a la ley y al derecho. Es tanto esto así, de ese sometimiento pleno a la ley y al derecho, que el principal pecado que se puede cometer en derecho administrativo es la vía de hecho, como contrapunto, como, digamos, algo opuesto a la vía del derecho, que es la que tiene que seguir la Administración. Porque la Administración no es nadie sin nosotros. La Administración, cuando dice sometimiento pleno a la ley, es sometimiento pleno a lo que sale del Parlamento, lo que dice el legislador, que sí que se basa en un principio democrático. A diferencia de la Administración, evidentemente eso puede ser un poquito en las entidades locales, que tienen una especie de mini parlamento, que son los plenos, ¿no? Pero con una capacidad legislativa limitada. Pueden aprobar ordenanzas y nada más. Entonces, como no tienen esa, como digo, legitimidad democrática, esta base, este sustento, es muy importante decirlo, que nos lo creamos, ¿no? Porque hay que creerse la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Vamos a creernos la Constitución solamente en lo que nos perjudica? Pues no, hay que ponerlo encima de la mesa. Porque claro, también cuando estamos hablando del servicio de los intereses generales, estamos hablando del servicio de todos. Y sobre todo, insisto una vez más, para proteger a los más débiles, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la Constitución esto? Claro, ¿qué nos dice, por ejemplo, la doctrina? Fijaos, hay un profesor de la Carlos III que se llama Marcos Baquer Caballería, que decía que la administración pública no es poder sino servicio, o si se quiere, un poder puesto al servicio de las personas. O Juli Ponce, que, bueno, lo diré después, pero bueno, ya lo puedo anticipar, una de las novedades que ha habido con la cita previa es que en el mes de noviembre se aprobó en el Parlamento catalán una modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo y se introdujo un parámetro, un artículo 4, no sé, un apartado 4, no sé qué artículo es, el 22 creo que es, que dice que, o sea, ya lo han establecido por ley, ¿no? Que está prohibido exigir de manera obligatoria la cita previa. ¿Qué pasa? Evidentemente, en las competencias, ¿no? Problema de Trump con sus competencias, que no pudo, ¿no? No tenía competencias para hacer aquello. Claro, la Administración catalana o el Parlamento catalán puede, en lo que son las entidades catalanas, la Administración autonómica, en tu caso las entidades locales, ¿no? Las comarcas y los ayuntamientos y diputaciones, pero no puede hacer nada. De hecho, el otro día he visto en redes que se quejaban en Cataluña, ¿no? No sé si era en el Twitter, en uno de estos. Claro, porque al final se encuentran allí, van al SEPE, ¿no? Dependiente del ministerio, y les exigen la cita previa obligatoria. Y ellos tienen por ley que no se la pueden exigir, ¿no? Entonces, claro, si realmente en las leyes, porque también, fijaos, es que esto creo que también es relevante para ponerlo en contexto. Fijaos lo que decía la ley franquista del año 58 en el tema de la atención al público, artículo 37.1. Dice, el horario de despacho al público en las oficinas de la Administración deberá ser y lo suficientemente amplio para que no se causen pérdidas de tiempo a los interesados. Y añadirían en el apartado 2. En caso de afectar el servicio a gran número de administrados, se habilitará un horario compatible con el laboral. O sea, tan mal estamos, ¿no? O sea, que podemos estar peor, ¿no? Que en época de Franco, después de haber pasado la Constitución por el medio. O sea, ¿nos podemos permitir esto? En la LOFAGE, la ley del 97, de organización de la Administración General del Estado, hablaba precisamente de todo esto.
de que las entidades, ¿no?, tienen, o sea, prestan un servicio público. Y ese servicio público es servicio al público. ¿Vale? Uno de los principios que viene recogido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 3 de la Ley 40/2015, es precisamente ese, el servicio efectivo y próximo a los ciudadanos. ¿Cómo puede realmente cumplir la Constitución, ¿no?, si dejas a la ciudadanía de lado? Esto que estoy diciendo, la obligatoriedad de la cita previa, no me refiero a que, por ejemplo, imaginaos, yo tengo que el Ayuntamiento de Alcorcón y me he pedido una licencia urbanística, ¿no?, y quiero una cita con el arquitecto, ¿no? O sea, no voy a llegar allí a pecho descubierto y que me atienda, porque yo soy estupendo, ¿no? Pues lo normal en que en determinados sectores, lo mismo que pasa con los médicos. Tú pides cita y no pasa nada, ¿no? Pero siempre tienes el servicio de urgencia para ir, ¿no? Y esto es lo que había en la administración, es decir, unos registros y unos servicios de atención primaria en el que se atendía a la gente. Y os digo, después de la pandemia, en la mayor parte de las administraciones, claro, administraciones públicas en España, tenemos todos los ayuntamientos, que son unos miles, ¿no?, más administraciones autonómicas, diputaciones, etcétera, etcétera. Y en la propia Administración General del Estado, en muchos sitios se ha abandonado la obligatoriedad, pero en otros sitios no. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿y por qué pueden hacerlo unos y otros no? Esto es otra pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no?, en este sentido, ¿no? Se está hablando mucho, desde hace tiempo ya, de modificar las leyes, ¿no?, para prohibir la cita previa. Pero lo mejor de todo es que la cita previa la han impuesto sin una regulación legal. La han impuesto de manera obligatoria. Por ejemplo, en Galicia hay una ley de administración, servicios públicos y buen gobierno, no sé qué, o de buena administración del año 2015, el artículo 17 establecía la posibilidad de que hubiera una cita previa, pero no decía ni mucho menos que fuera obligatoria. Entonces, nos han metido, fijaos, por eso hablaba antes de su versión constitucional, resulta que la administración está sometida de manera plena a la ley y al derecho. Y resulta que sin una regulación legal, ¿no?, nos han impuesto una obligatoriedad. ¿Y por qué lo han hecho? Por la fuerza, jugando con la fuerza de los hechos, con la fuerza de los policías y los guardias de seguridad. Ahí atrás fui al registro civil y ya tenía el policía. Yo tenía la cita, porque sabía que la pedía, ¿no? Ya tengo un policía nacional diciéndome si tenía cita, ¿no? Y a los dos que venían detrás mía los mandó. O sea, ¿esto qué es? O sea, ¿qué tipo de país tenemos en el que la Policía Nacional o los guardias de seguridad privados echan a la gente, ¿no?, de un servicio público al que tiene derecho sin regulación legal, por la vía de los hechos de la fuerza? ¿Hacia qué país vamos? Este no es un país en el que yo quiero vivir, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? ¿Que nos han quitado el poder sin ponerlo ni siquiera en una ley? El hecho de que esté en una ley no estorba, ni mucho menos. El hecho que la administración catalana, ¿no?, sepa que hay una ley que dice, ¿no?, que efectivamente tienen prohibido establecer la obligatoriedad de la cita previa, incentiva, ¿no?, que no haya esa cita previa. Pero claro, es que hasta ese momento, en una de estas charlas que había estado en Barcelona, en una me tocó, organizada por Yuri Ponce, con Esther Jimeno, que es la síndica, ¿no?, que es una tía muy maja de derecho penal, además, bueno, estupenda, ¿no? Y nos contaba que cuando fue la pandemia, le robaron en su casa. Y entonces, claro, llamó a los Mossos de Escuadra para que tal, y le pidieron cita previa. Claro, y dijo a ella, bueno, pues si yo sé cuándo va a venir el ladrón, ¿no?, podemos coordinar y entonces yo le pido la cita previa. Fijaos en los absurdos, ¿no?, a lo que llegamos. Y sobre todo en el día a día, ¿no?, de la gente, ¿no? No quiero contar lo que me contó ahora Manuel Altava, porque es una digamos, anécdota particular y no estoy autorizado para ello, pero bueno, o sea, os digo que es increíble ya. ¿Y todo esto por qué pasa? Creo que pasa, primero, porque no sabemos que esto que nos están imponiendo lo están haciendo de manera ilegal. Y cuando digo ilegal es porque las leyes dicen exactamente lo contrario. Porque hay fijaos, cuando fue el tema de la pandemia y el salir de esta obligatoriedad de la cita previa, hubo y hay mucha resistencia. En la agencia tributaria hay un organismo que es la Comisión de Defensa de Garantía del Contribuyente, una cosa así. Y yo, no sé, claro, leyendo y de repente me encuentro con un informe. El informe era, bueno, tremendo, ¿no? Porque se metía, decía, porque hay algunos que quieren eliminar la cita previa. Y esto lo podemos hacer, volver a los tiempos del siglo XIX. Yo flipaba ya directamente. O sea, ¿pero qué estás diciendo? Eliminar la obligatoriedad, no eliminar la cita previa. Os decía, la cita previa
puede organizar el servicio y es mejor para todos, ¿no? Pero una de las cosas o los argumentos que manejaba es que yo organizo mi propio servicio. Y esto no es así. La organización, la potestad de autoorganización que tienen las administraciones tiene límites. Y son sobre todo para organizar a sus propios empleados públicos. Pero eso no puede generar perjuicios en el exterior. De hecho, fijaos, en la ley de administrativo, en el año 2015, cuando se les ocurrió la idea magnífica, cuando venían los de la Troika a intervenirnos, ¿no? A donde había una ley de procedimiento administrativo y régimen jurídico, hacer dos. Entonces hicieron la ley 39 y la ley 40. La ley 39 es para lo externo, es decir, los ciudadanos cómo nos relacionamos con la administración. Y la ley 40, que es de régimen jurídico, es la organización interna. Entonces, la potestad de autoorganización funciona sobre todo en esto. Y hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen claramente, fijaos, estos son sentencias del 21 al 25, pero las frases que dice, habla de la administración como organización servicial de la comunidad. La administración no es la dueña del procedimiento, es un mero servidor instrumental. O que el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la administración como organización servicial que lo gestiona, que lo debe gestionar. Y esto, claro, son conceptos básicos que al desconocerlos dejamos, ¿no?, que abusen de nosotros por ignorancia, por desconocimiento. Pero después hay otro punto que creo que también de alguna manera nos ha hecho mella a todos la pandemia, ¿no? Porque yo veía antes al español como más revoltoso. Y ahora en general todos estamos muy apagados, ¿no? O sea, hay no os parezca mal, no es una tal, pero en Galicia decíamos mexan por nós y decimos que chove, ¿no? Que nos decían que, o sea, están meando encima nuestra y decimos que llueve, nadie se queja, ¿no? Era como algo malo de los gallegos que decíamos de nosotros mismos, ¿no? Parece que nos pueden abusar y no vamos a reaccionar. Pues esto se ha instalado en toda España. O sea, que la gente no se indigne, ¿no? Porque, fijaos, nos han cambiado el marco mental. Hemos pasado de, no, la cita previa, no, la cita previa es, a ver si tengo hueco en la cita que me van a dar. Es decir, ya no impugno en la obligatoriedad de la cita previa, sino a mí lo que me interesa es que tenga el hueco, ¿no? Y yo, o sea, no se puede pedir las dos cosas. ¿Por qué los demás lo hacen y ahora no? Por ejemplo, el tema de la modificación de la ley. Fijaos que además la modificación en Cataluña, ¿quién gobierna Cataluña? Illa, ¿no? El PSC, ¿vale? Y se aprobó con votos a favor de Junts, con votos a favor de Esquerra. Es decir, hubo un acuerdo para sacarlo. ¿Por qué no hacer algo similar en España, a efectos del Estado español? Es que no entiendo por qué no se hace. Ya cuando estaba Escrivá de ministro de Transformación Digital lo avisó. Dijo, vamos a modificar la ley, ¿no? Después, hubo dos proposiciones, la última en junio del 25, del Grupo Parlamentario Socialista, diciendo que lo iban a hacer. Y siguen sin hacerlo. Pero lo más importante es que no hace falta modificar la ley. Porque si no, ¿cómo la han eliminado los demás? ¿Que están actuando ilegalmente los que han eliminado la obligatoriedad de la cita previa? No, están cumpliendo lo que dicen la Constitución y las leyes, porque obligan a ese servicio próximo y efectivo a los ciudadanos. Genera otro tipo de problemas, por ejemplo, también incluso de procedimiento, ¿no?, que son más de los frikis del derecho administrativo, ¿no? Fijaos, pero es que, claro, si estamos sometidos, si la administración está sometida a la ley y al derecho, y, por ejemplo, el artículo 1 o 2 de la ley de procedimiento administrativo, de esta ley 3915 de las que os hablaba antes, está diciendo que tú no puedes introducir más trámites si no es de manera ponderada, motivada y por ley, ¿no? ¿Qué es si no la introducción de una obligatoriedad de la cita previa para poder acceder a cualquier servicio? Es una introducción por la puerta de atrás de algo que no existe. Y tenías que haberlo hecho el legislador, haberlo previsto, haber aplicado el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, hay una resolución muy buena de la síndica de Ester del año 2022 que dice que la cita previa no soporta el principio de proporcionalidad. Sabéis que el principio de proporcionalidad tiene como tres partes, ¿no? El principio de idoneidad, si aquella medida es idónea para aquello que voy buscando. El principio de necesidad, si es necesaria en el sentido de que no pueda haber otra alternativa, ¿no? Y el principio de proporcionalidad en sentido estricto, que reporte más ventajas que inconvenientes, ¿no?, más beneficios. Y en ese informe, con buen criterio, a mi entender, dice que no, o sea, que no supera ni el principio de necesidad ni el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Hay otro principio también muy relevante, que, por ejemplo, el profesor Juli Ponce, al que le agradezco, pero yo creo que la introducción en esta ley de procedimiento administrativo catalana de este apartado, el apartado 4, es gracias a Juli, ¿no? Porque Juli, por lo que sea, es más de la cuerda del PSC, pero
es un tío al que yo aprecio mucho, que ha escrito sobre una cosa que se llama el principio de buena administración, que es un poco como una especie de condimento que adereza la estricta aplicación de las leyes en la manera administrativa. Porque sabéis que la estricta aplicación de las leyes nos puede llevar a cosas tan bestias como la masacre de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En que funcionarios alemanes aplicaban el derecho alemán, ¿no? Con mucho rigor, ¿no? Pero claro, matando seres humanos, ¿no? Bueno, hablo de judíos, gitanos, homosexuales, lo que fuera, ¿no? Y claro, el principio de buena administración lo que hace, lo deriva nuestra, aunque viene en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, viene con un carácter más limitado. Y lo que hace el Tribunal Supremo desde hace tiempo, y yo creo gracias a Juli Ponce, puedo decir aquí que él no está, porque ha escrito tanto sobre esto, lo derivan al final del artículo 93 y del 103 de la Constitución. Y lo establece como un derecho, incluso habla de derecho fundamental, aunque no sea un derecho fundamental en sentido constitucional, no es del 1429 ni el 32, pero un derecho fundamental de la ciudadanía, pero también una carga, obligación de la administración, que tiene que someterse estrictamente a lo que le dicen las leyes, ¿no? Y lo está utilizando desde hace mucho tiempo la jurisprudencia del Supremo para cuando se desfasa mucho, para entendernos, ¿no? Para darles un poco una colleja, ¡plac! ¿No? Es decir, quieto, a ver, esto no puede ser, por aplicación de la buena administración estás haciendo algo mal. Y claro, no soporta esta obligatoriedad de la cita previa para los servicios de atención administrativo básicos, no soporta el enfrentamiento con el principio de buena administración. Porque fijaos, no hay un soporte legislativo, las leyes dicen todo lo contrario y tú de repente le estás obligando a la gente, ¿no? No soporta el principio de autoorganización. Es decir, la legislación, no está amparando la cita previa obligatoria. Entonces, yo creo que ya voy acabando, porque yo creo que ya estoy, ¿no? Ya solté bastante rollo, pero yo creo que en este punto que ha quedado sobre todo anclada en algunos sitios, he visto que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid se quejaba la gente el otro día, no sé si era con el tema del empadronamiento, que creo que exigían en sitios así más tal, y después en la Administración General del Estado, hay que decirlo. Hay que decirlo sobre todo porque hay que pincharlos para que lo hagan. Porque yo cuando empecé a hacerla, yo lo que hice en el año 2022, me preguntó alguien, oye, esto de la cita previa y tal. Entonces estuve estudiando un poco y saqué, yo tengo el blog este que hablaba Andrea, y saqué una entrada allí. Y cuando la hice dije, bueno, para no ser que somos muy onanistas intelectuales, ¿no? Aquí, ay, qué listo soy, y pongo aquí. No, vamos a hacer una cosa un poquito más tal. Y lo que hice fue hacer un escrito en Word para que la gente se pueda descargar. Pues con ayuda de amigos catalanes, del vasco, no sé qué, lo fui traduciendo a los distintos idiomas de España. Y creo que es muy relevante, primero, que la gente pueda conocer, ¿no? Cuáles son sus derechos, pero después también, lo comentaba con Germán antes de entrar, ¿no? La responsabilidad cívica de la que hablaba también al principio, que es que si tú no estás de acuerdo con que te impongan la obligatoriedad de la cita previa, quéjate. ¿Cómo te quejas ante una administración? A través de su lenguaje, ese lenguaje claro también, ¿no? Pero que es por escrito, bien sea electrónicamente o bien sea en papel, ¿no? Entonces, tengo ahí a disposición de la gente para que de alguna manera lo pueda hacer. Porque si al final la gente no lo hace, ¿no? Todo el poder El poder se controla, sabéis, de la teoría de la separación de poderes, lo hemos visto ahora con Trump y el Tribunal Supremo y todo esto. Pero en realidad, dicen los anarcolibertarios, esta gente, y tienen razón en esto, que el poder solo se controla desde fuera. La sociedad civil es la que tiene que controlar al poder. O sea, evidentemente hay un contrapunto, tiene que funcionar la separación de poderes y todo esto, pero al Estado, por llamarlo así, como organismo que agrupa todas las estructuras territoriales, tienes que oponerle la sociedad civil, que además, fijaos, volvemos al principio, es la que es la titular de la soberanía nacional. En esa cosmogonía, en ese hecho fundacional, nosotros tenemos la soberanía, no la tienen ellos. Así que no nos dejamos o no dejemos que nos prostituyan, ¿no? Y que nos la roben. Nada más, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Ha sido muy, muy interesante y a mí me ha surgido ya alguna pregunta. Vamos a ir ya con nuestro segundo ponente, Germán Arenas, cuando quieras. Bien, gracias. Durante la mañana no me resistía, esto tiene un poco que ver con la transición quizá que estamos haciendo entre las dos mesas de la mañana y esta mesa de la tarde. Un poco se me ocurría a modo de salas de cine pensar en Un blanco fácil, la película francesa protagonizada por Isabelle Huppert,
me perdonarán el acento francés, por supuesto, con la historia de Maureen Carney, la whistleblower que denuncia se encarna, se enfrenta mejor a un sistema de hombres, por supuesto, marcados en un entorno empresarial público, por supuesto, complejo y que se atreva a denunciar actos irregulares en Areva, esta empresa en este sector nuclear, y las represalias a las que se enfrenta, pues prácticamente cualquier denunciante de corrupción que se atreve a decir que algo está mal y, por supuesto, a denunciarlo y hacerlo público. Es una película, por supuesto, extraordinaria que daba cuenta un poco de la efectividad o no de estos sistemas y modelos de agencias anticorrupción o no que pueden funcionar para proteger realmente a estas personas. Y por supuesto, para cambiar un poco ahora el chip y el relato un poco, pensaba ahora luego en Yo, Daniel Blake, esta película también ahora inglesa, que se enfrenta a este hombre al sistema mastodóntico de la seguridad social inglesa y cómo tiene que sortear las trabas administrativas y las marañas, un poco para demostrar también que efectivamente, como lo decía David al principio, puede que existan prácticas administrativas que no denotan o que no destapan estos super macro casos estructurales de corrupción, pero que sí puede que generen esos riesgos de corrupción, no solamente a través de, por supuesto, el mercado negro que ya se ha venido hablando, sino de la oportunidad de la intermediación y de los gestores que al final se convierten en esos eslabones entre la administración y que encarecen la interacción de los ciudadanos o las ciudadanas con la administración pública. Y todo esto, pues un poco para eso, de nuevo, cambiar y justificar de alguna manera la importancia de no pensar la corrupción o de sus causas estructurales, sino también de, como lo venía diciendo, digo un poco, ver cómo en la cotidianidad nos acostumbramos y toleramos. Incluso Andrea lo decía al principio un poco esto de la ilicitud tolerada a estos actos que creo que nos deben importar y que este es un poco lo que intentábamos desde la Fundación Hay Derecho en el marco de la implementación de la Carta de Derechos Digitales, poner en valor, ¿no? ¿Qué está pasando con este instrumento de soft law para pensar qué es lo que está pasando con la digitalización de la administración pública y sobre todo en el marco de la Administración General del Estado? Todo este introito para agradecer, por supuesto, que no me quería quedar yo sin ello, la oportunidad de presentar la mesa, especialmente a los profesores David García y José María Sauca. Creo que era una buena oportunidad de hacerlo en este entorno de una red de cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción. Y yo principalmente, pues creo que por la parte jurídica poco voy a decir. Yo simplemente algunas ideas que voy a resumir en tres principalmente. La cita previa es el primer trámite sin ser un acto regulado administrativamente, es la primera gestión que una persona tiene que afrontar para interactuar con la administración. Hasta el 82,3% de las personas encuestadas en el último barómetro del CIS así lo constatan. Hay un dato empírico que respalda esto. La imposición, la obligatoriedad nos indica que a mayor vulnerabilidad, mayor complejidad mayor complejidad para poder obtener la cita previa. Esto es un poco una regla un enunciado que diseñamos con el objetivo de demostrar que efectivamente esto tiene que ver con desigualdades materiales que no se están abordando del todo, y ofrecer quizá también algunos datos empíricos que pudimos recabar a lo largo de la confección del informe, que me atrevo a decir también que tienen mucho que ver con este concepto de violencia burocrática. ¿De acuerdo? Que más adelante intentaré también dar algunas pinceladas sobre esto, que a lo mejor quizá también pueda servir como una voz en el léxico de cultura de la legalidad. Bien, como les decía, este es un informe que elaboramos con ayuda de expertos como Diego Gómez, en el que queríamos poner acento en qué problemáticas estaba generando esta obligatoriedad de la cita previa restrictivamente telemática, excluyente, sin alternativas físicas de acceso, que venía, por supuesto, en contravía de ese artículo 18 de la nueva Carta de Derechos Digitales, y sobre todo centrarnos en la Administración General del Estado. Por supuesto, el universo de los ayuntamientos, las diputaciones, ahí también hay mucha tela que cortar. Nos apoyábamos también, por supuesto, en los
en los pronunciamientos de los defensores autonómicos que han tenido mucho que decir también y que a nivel estatal se ha llegado a denominar ese nuevo santo y seña, ese nuevo salvoconducto para poder acceder a los servicios públicos. Y poner quizá el acento en dónde estaba causando más problemas la implementación de la obligatoriedad de la cita previa. Por anunciar simplemente a modo telegráfico protección internacional, solicitudes de asilo, homologación de permisos de conducir, jura de nacionalidad, la prejura de la nacionalidad, prestaciones del CEPE y en algunos casos, por supuesto, también que tiene que ver con el ingreso mínimo vital. ¿Y por qué nos interesaba esto? Un poco por calcular de alguna manera estos costes o cargas administrativas que todos enfrentamos a la hora de interactuar con la administración, ¿no? Las cargas administrativas que siempre solemos dividir desde el punto de vista de políticas públicas en los costes económicos, en los costes de tiempo y, por supuesto, en los costes psicológicos, sí, psicológicos. Y, por supuesto, detectar dónde estaban ocurriendo las mayores incidencias. Para hacerlo, ¿en qué nos basamos? Esto es una marca de la casa, digamos, de la Fundación Hay Derecho de buena parte de las investigaciones hacerlas a través de solicitudes de acceso a la información pública para testear también en qué salud se encuentra el derecho de acceso a la información en España, ¿no? Entonces, íbamos a los datos principalmente de la Administración General del Estado, en donde nos comunicábamos a través del portal de transparencia hasta con 20 ministerios para poder detectar primero el inventario de trámites administrativos en España. ¿Cuántos trámites existen en España? ¿Cuántos de esos trámites exigían cita previa? ¿Cuántos días podía tardarse una persona en conseguir efectivamente esa cita previa? Y pues detectar algunas más irregularidades. Lo triste es que, por supuesto, de las 20 solicitudes que lanzábamos en una primera ronda, recibimos respuestas, por supuesto, sorprendentes en el sentido de que no había un inventario ni un catálogo de trámites administrativos estructurado, detallado, que pudiéramos dar cuenta un poco para sacar porcentajes de cuántos de esos trámites efectivamente íbamos a poder sacar la proporción de los trámites. Algunos casos excepcionales y también un poco preocupantes, lo veíamos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que inadmitía la solicitud de derecho de acceso, porque básicamente nos decía que de las 200 oficinas consulares, por ejemplo, tenían autonomía organizativa para poder determinar si implantaban o no la cita previa. Y bueno, esto llama la atención porque tenían, por supuesto, manera de realizarlo, pero siempre bajo la excusa de la no reelaboración de nuevos documentos ni de nuevos formatos de información pública, pues simplemente renunciaban a la posibilidad de conocer esta respuesta. Del número total, algunos de la Agencia Española de Medicamentos sí que nos decían 100 trámites, 178 trámites en la Subsecretaría de Sanidad, 3 trámites de la Organización Nacional de Trasplantes, de la DGT, que es uno de los casos que sí que quisiera mencionar particularmente. No recibimos ninguna respuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, que por supuesto tanto y preocupa a los investigadores y profesores universitarios también. 72 trámites en el ámbito del Ministerio de Agricultura, 221 trámites, y lo que más nos preocupaba, por supuesto, era no solamente tener el inventario, sino decir de esos trámites, ¿cuántos exigían cita previa? Uno de cada cuatro entidades nos facilitaba entonces el inventario de los trámites, pero ninguno pudo decirnos cuántos de esos trámites efectivamente imponía o necesitaba la cita previa. En el ámbito del CEPE nos hablaban de 24 millones de citas previas que se habían expedido en los últimos 3 años para un total de los 58, para un total de los 80 y del grueso. El 89% de los trámites digitales tenían que sacar cita previa. En el INS, por supuesto, también no nos dijeron nada, mutualidad judicial tampoco, protección internacional tampoco nos dijeron, que era un poco lo que más estábamos esperando. Tiempos de respuesta en cuanto a las solicitudes de transparencia, yo simplemente mencionar el caso del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Función Pública, porque anunciaron durante la pandemia, bien lo decía Diego,
la necesidad de reorganización de la masa de trabajo y distribuirla, por supuesto, en el teletrabajo. Esto, por supuesto, también a efectos de ahorro energético dentro de los ministerios. No hubo tampoco ninguna evaluación, ninguna respuesta en ese sentido, pero sobre todo evaluación de cuánto ahorro energético pudo haber reportado el teletrabajo y sobre todo con personal con responsabilidades o en condiciones de teletrabajo con responsabilidades de atención directa a personal. Esto también fue bastante relevante. En cuanto a los trámites, yo sobre todo quería mencionar un par. 163.000 personas en condiciones de solicitar asilo, con 2.500 quejas ante el Defensor del Pueblo por la imposibilidad de conseguir cita previa. Solamente 12 de cada 100 reconocimientos se consiguen efectivamente por la primera barrera, pues está de la posibilidad. Y sobre todo al hablar, pues, como lo decía al principio, también con entrevistas con expertos, en este caso, como digo, y como otras personas que reconocían que, por supuesto, en este ámbito, la posibilidad de conseguir cita previo era igual a cero. Y de esa manera lo reconocían y en otras reuniones que podíamos conseguir se reconocía, por supuesto, los retrasos injustificados, los márgenes de arbitrariedad que esto ocasionaba y reconocer también, lo pudimos contrastar con los barómetros del CIS, de cerca del 52% era el reconocimiento de la disponibilidad de las citas y en el caso, por ejemplo, de ingreso mínimo vital, esto recogido por informes de la Organización de Consumidores Usuarios, de Civio, de Cáritas, describiendo esta administración ausente por la ocasión de la cita previa, hasta 28 días para conseguir una cita previa en el caso de la Seguridad Social. Y solamente durante 14 días, a través de un robot, pudieron calcular que de 414 oficinas abiertas de la Seguridad Social, en 43 de esas oficinas era totalmente imposible conseguir una cita previa. Había dicho el caso de los solicitantes de asilo, el caso de la DGT, también nos llamó particularmente la atención porque pudimos recopilar bastantes testimonios. 420.000 peticiones que tienen que ver con la homologación de permisos de conducir. Una persona nos decía que había tardado un año. Quien les habla tardó hasta 2 años para conseguir la homologación, el canje del permiso de conducir. Y por supuesto, esto a lo que se ve abocado uno prácticamente es, pues claro, la desesperada conseguir cualquier cita disponible, aunque tengas que tomar una vez. Y el cálculo un poco del coste transaccional, del coste administrativo para poder lograr es que si sale en Valladolid, pues si de Madrid a Valladolid, si de Sevilla a Valladolid hay AVE, pues estoy hasta allí dispuesto a tomar un AVE con lo que, por supuesto, con lo que conlleva. Y desde luego, esto un poco como lo decía y no quisiera extenderme más para dar oportunidad de pensar sobre esto. Joan Ginares durante la mañana hablaba también de una cita de Aren que yo recordaba a propósito de esto cuando definía la burocracia como el gobierno de nadie y precisamente por eso quizás la forma menos humana y más cruel de todos los gobiernos. Un poco pensar y a darle vueltas a la idea de la violencia burocrática, ¿no? ¿Hasta qué punto una administración, un conjunto de administraciones públicas, sin denostar, por supuesto, el concepto de la democracia al estilo weberiano, que enmaraña las reclamaciones, que dilata procesos, que priva de derechos, es capaz de ocasionar esa violencia simbólica sobre la ciudadanía al instaurar una barrera que ya no solamente a través del lenguaje, sino a través de las esperas, a través del silencio, a través de la incertidumbre, sobre todo que ocasiona el no poder saber cuándo voy a poder interactuar con esta administración, puedo conseguir. De 180 a 230 euros una cita con la Dirección General de Tráfico, con oficinas, ya no solamente con bots, a través de páginas web, de correos masivos, de grupos de WhatsApp donde puedas tú realizar la transacción, sino con carteles al frente de la propia DGT se pueden obtener esas citas, por supuesto, con un 100% de tasa de éxito, como te lo venden, y que, por supuesto, en instituciones importantes, relevantes, en medios de comunicación, se reconoce y, y en la administración, por supuesto, a través ni siquiera de estos anuncios, se reconoce que existe el mercado
y las acciones son prácticamente nulas. Como les decía, intentábamos determinar a través de ese termómetro del derecho de acceso a la información, saber desde la Fundación qué estaba pasando, cuándo se podría eliminar esta obligatoriedad, cuándo podrían llevarse a cabo grupos, comités de trabajos interministeriales. Y oh sorpresa, cuando hacemos una solicitud, ya con esto también empiezo a cerrar para dejar un poco de lado las anécdotas, porque son al final cosas, y sobre todo que molestan más cuando vienen de las administraciones. Les preguntamos en febrero de 2024 qué ocurriría con el futuro de la obligatoriedad de la cita previa, y el 10 de diciembre del año 2024 te contestan que para el plan normativo anual del 2024 planean eliminar la cita previa obligatoria en diciembre de 2024. Yo lo voy a dejar por ahí solamente para de nuevo agradecer y esperar si hay algunas preguntas por parte de la mesa o del público. Quería decir una cosita, que es, para no extenderme mucho, no entré, no sabía si entrar, Germán, pero bueno, de alguna manera entraste, que es el tema de que hay una doble ilegalidad en la obligatoriedad de la cita previa, porque muchas de esos trámites, de esa solicitud de la cita previa, obligan a hacerla de manera electrónica. Y nosotros, por el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo, las personas físicas, que no seáis como yo, abogados, ¿no? Yo soy una especie de varón Asler, o sea, cuando soy Diego Gómez, persona, ¿no? No estoy obligado. Cuando soy Diego Gómez, abogado, sí, estoy obligado porque lo dice la ley, ¿no? Pero lo que están haciendo es, a personas mayores, sobre todo, ahora el tema de la brecha digital, la Fundación de la Mutua y la Abogacía ha sacado el segundo tratado de envejecimiento, y uno de los capítulos de la brecha digital, tuve la suerte de hacerlo. Me tuve que chupar el mes de agosto ahí, viendo datos y datos y datos, y ves cosas sorprendentes totalmente. Hay una orden del 2022 que publicitaron y decían, no, los mayores de 65 años ya no tienen la cita previa obligatoria. Y empezabas a ver todos lo que es el defensor del pueblo y todas las defensorías autonómicas, quejas de gente de más de 65 años. Es que me exigen la cita previa, o sea, y me la exigen de manera obligatoria. Estoy llamando, o sea, ¿por qué tengo que, el principio de gratuidad de que hablabas antes, ¿por qué tengo que pagarle yo una gestoría para que me atiendan? O sea, ¿esto qué es? O sea, que está muy bien. Yo puedo pagar una gestoría o un abogado, para hacerlo. Como el tema digital. El tema digital es un avance para todos, pero como toda herramienta hay que utilizarla bien. Que sea yo el que elija cuando hago lo digital, no que me lo imponga el poder porque le viene mejor. Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes y bueno, doy la palabra al público, a la audiencia, para preguntas. Vale. Una pregunta. Es un comentario. Yo también me voy a cambiar de persona. Ahora ya no soy el ex agente de lucha contra la corrupción, pero el juez administrativo que interviene. En Francia, y para hacer un poco de derecho comparado, hay un decreto que autoriza a la administración por comodidad de los usuarios crear la cita previa. Hubieron tentativas de prefecturas de crear la cita previa obligatoria para, netamente, las peticiones de títulos de residencia para extranjeros. Y hubo una decisión del Consejo de Estado diciendo que el decreto que crea la cita previa solo crea la posibilidad de crear la cita previa, que el decreto nunca ha creado la obligación de crear la cita previa, y que las prefecturas que crearon la cita previa violaron el decreto. Porque en Francia se considera que el derecho de acceso a la administración es un derecho inminente de la organización administrativa. Claro. Y nunca se ha autorizado a solamente crear la cita previa. Y hay otros juicios, otras sentencias del Tribunal Administrativo, del Consejo de Estado, que dicen que en caso que haya una cita previa, se tiene que prever un sistema de acceso directo a la administración para que la gente pueda ir a pedir una cita sin pasar por una cita previa, y
que tiene que prever un sistema de acceso. Pero, honestamente, y ahí el funcionario público que interviene, es sumamente difícil obtener una cita de los servicios administrativos de infancia porque hay muchos pedidos, ya hay cada vez menos gente que trabaja, cada vez más el chat y bot y cosas así, y robot y máquinas que te responden y que es un verdadero problema porque la gente ya no tiene relación Sí, sí. con la administración. Y tenemos como una categoría de personas que son, antes se decían iletradas, ahora son iletradas electrónicas. Tenemos gente de 80 años que es incapaz de manejar una computadora, son analfabetos digitales. Sí, sí. Y tenemos ese problema, pero tenemos una base jurídica que lo prohíbe, pero las administraciones lo hacen. Sí, es tremendo, porque, por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales de la Unión Europea establece esa libertad de elección y hay toda una, lo que os decía, que tuve que estudiarme, ¿no? Toda una normativa que promueve eso. Al final, ¿qué pasa? Que no se cumple. Es así de sencillo, no se cumple. Hay un elemento que tampoco dijimos, que sí que tiene que ver un poco con el teletrabajo, como decía, muy interesante. Me interesa mucho el tema del decreto de lo del Consejo de Estado, ¿no? Que es también el número de funcionarios que hay, ¿no? Porque, fijaos, en el 2006 había 289.541 empleados públicos en la AGE, ¿no? Para 44 millones de residentes en España, ¿no? En el 2025, ¿no? Hay 242.000, es decir, unos 40.000 menos, ¿no? Para 49 millones de personas. O sea, aunque evidentemente hay algunos trámites que se hacen de manera digital y que requieren menos empleados públicos, lo que también denota en determinados servicios es que hay falta de empleados. Y después, claro, tú puedes hacer un teletrabajo. Si haces, por ejemplo, yo de abogado, puedo hacer una gran parte de mi trabajo haciendo teletrabajo en mi casa, pero hay otra que no. Si tengo que atender a un cliente, tengo que verlo. Si tengo que ir a un juicio, tengo que verlo. Si tengo que verme con un arquitecto municipal, tengo que verlo. Esto es lo que también hay que comprender, que hay servicios de la administración que no pueden teletrabajar. Policía Nacional no puede teletrabajar, joder. O sea, porque si hay un caco que me está robando, me tiene que venir a ayudar. No me puede mandar un SMS. Es que hay cosas que al final que son tan básicas y tanto de concepto que yo creo que debemos de volver a los orígenes, ¿no? A los principios, ¿no? ¿Cómo vamos a tener un buen final si no sabemos los principios? Es así, ¿no? Sí, no. Bueno, muchísimas gracias. Yo debo iniciar confesando que este es un tema que me genera muchísimas pasiones porque como ex migrante, estudiante, ya estoy acá sentado hace algún tiempo. Llegado en el 2018, viví todas las vicisitudes que tiene el tema de la cita previa en diferentes administraciones públicas, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta la policía, en efecto. Y sí, bueno, evidentemente hay un problema de legalidad y la vulneración del principio de legalidad en la labor de la administración pública, pero también creo, y algo en esa dirección creo, estaba dirigida la intervención de Germán, también hay un problema evidente de vulneración de derechos, es decir, no solo es de un tema de estricta legalidad, sino que gran parte de esos trámites inaccesibles por la cita previa privan a la ciudadanía de ciertos derechos. La imposibilidad de empadronarte en un sitio, que es un requisito fundamental para hacer a ciertas otras prestaciones públicas, priva a la ciudadanía de derechos. La imposibilidad de conseguir una cita en migración para obtener tu tío o registrar tus huellas dactilares priva de tu libertad de circulación porque de repente no puedes salir del territorio español hasta que no tengas ese trámite listo. Entonces también creo, hay un componente de vulneración de derechos que allí sí que en efecto no pasa ningún test de proporcionalidad. No se puede justificar que la eficacia en la administración pública lleve como consecuencia vulnerar derechos, porque esa es su primera función, en efecto. Fíjate, mira, la ley de procedimiento administrativo se modificó varias veces. En el año 99 hubo una reforma muy buena. En la exposición de motivos dice, los modelos administrativos se deben de construir en función de los ciudadanos y no al revés. Lo dice la propia exposición de motivos de la ley. Y otras dos cuestiones adicionales. Claro,
también lo mencionaba esto un poco Germán, ya el problema ni siquiera es que se solicite la cita previa, que directamente se te deniega el servicio público porque no hay disponibilidad de cita previa. Y puedes pasar semanas, en efecto, sin encontrar disponibilidad, y hay rumores que circulan en las redes de que se abren a las 2 de la mañana en ciertas administraciones y que dura media hora cierta cita previa, y tienes que estar ahí esperando a las 2 de la mañana a ver si ese rumor es cierto o no. Es decir, ya ni siquiera es que tengas que sacar un turno y que esperar 4 meses a que te atiendan, es que te deniegan la atención. Y eso es una vulneración de derechos constitucionales para mí evidente. Y un último punto. Esto no sé si en el derecho administrativo hay algo que lo justifique, pero a mí me sorprendía cómo el hecho de la cita previa, de sacar una cita previa, generaba efectos administrativos para algunas administraciones. Como tal, por ejemplo, en el CEPE, sacar la cita previa suspende el plazo de 15 días que da la administración para registrar el paro. Yo no sé si esa cita previa, ese trámite que iba llenando un formulario, en términos de derecho administrativo, puede tener efectos jurídicos. O en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sacar la cita previa suspende el plazo que tienes de 60 días para registrar tus huellas dactilares una vez entras al territorio. Esos son como de alguna manera remedos, ¿no? Que se han ido de alguna manera articulando primero por algunos tribunales, temas de extranjería, la cita previa, como obliga a comparecer personalmente, es un tema que ha venido generando muchos problemas desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que en un momento determinado la pandemia se ha extendido al resto de ciudadanos españoles, que han sufrido en sus propias carnes lo que ya sufrían los inmigrantes. Que esto es un tema relevante. En el tema este, lo que normalmente se ha hecho, y hay las sentencias que más hay, este tema de extranjería y lo que decía antes Germán, asilo y protección internacional. Ahí estuve viendo el otro día, en la Audiencia Nacional, por ejemplo, tienen un follón, entre ellos no se ponen de acuerdo en las distintas secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, porque en algunos dicen sí, porque pedían de alguna manera que el paso del tiempo constituyese un silencio administrativo que le diese la posibilidad de tener la cita, ¿no? Entonces, algunas secciones dicen que sí y otras secciones dicen que no. Pero normalmente cuando se ha articulado, porque todo esto partimos de la base de que no está legislado. Entonces, son remedos que de alguna manera, en el caso concreto, al resolverlo, el tribunal dice, a ver, una persona que tiene derechos, por ejemplo, como menor, ¿no? Y pide o quiere pedir esos derechos como menor, ¿no? Porque puede tener más derechos que cuando se haga mayor de edad. Y no le dan una cita, ¿no? Y no se la dan dentro de 6 meses. Pues en algunos casos en los tribunales lo que dicen, mira, la petición de cita, como acabas de decir tú, ¿no? De alguna manera ya constituye, ¿no? Como que tú has cumplido con tu parte y es la administración la que no cumple con la suya. Pero todo esto es construcción jurisprudencial de parte menor, pero ni siquiera es del Supremo. Jurisprudencia en nuestro país es del Supremo, ¿no? Y no, son los tribunales, o Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hay bastantes con temas de extranjería, o la Audiencia Nacional, la que está construyendo esto. Creo que falta, yo que he estado bastante metido en este tema de cita previa, creo que falta una resolución de verdad judicial, ¿no? Que ponga, o sea, claramente, ¿no? Esto que estamos diciendo aquí, que creo que es tan básico, porque al final se trata de ese servicio público al ciudadano. Porque el problema del servicio público al ciudadano no es un tema de abusar, no quiero abusar, no, no, es que el no darte ese servicio, como bien has dicho ahora, lo has puntualizado perfectamente, lo que genera son otro tipo de vulneraciones. Son vulneraciones por doquier que se les está permitiendo a los poderes públicos sin que además tengan amparo normativo para ello. A mí me parece, evidentemente, hay cosas más graves como que la gente no pueda comer, ¿no? Pero me parece, en una sociedad un poco avanzada, en un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro, que tengamos que pasar por esto. Y sobre todo, que la ciudadanía no se queje, joder. Es que tenéis que quejar. Porque si la gente no se queja, el poder no se mueve. Si tú vas cogiendo un campo de poder y la gente no se queja, van a poder hacerlo de la rana hervida. Te van a ir viendo poco a poco hasta que al final te cambian el marco. Y como os digo, ya no discutimos si es cita previa obligatoria o no. Discutimos a ver si puedo tener un hueco, ¿no? En la cita. Joder, a ver. Y que es un contrasentido. Y un poco lo que decíamos también son vulneraciones a derechos que provocan un sector de las propias administraciones públicas para que otro sector de las propias administraciones tenga que atender esto. Entonces es como una reproducción sistemática y esquizofrénica hasta cierto punto porque es la propia administración que genera esas situaciones de vulnerabilidad que luego otras tienen que soportar a esas personas a las que se las con esa situación. También es, en el sentido, ineficiente desde la propia organización interna de las administraciones. Sí, sí.
Y lo que decías antes del empadronamiento, yo estoy en la Fundación de la Abogacía, tiene un programa que se llama, no sé qué, Sumar y Escalar, que es para atender a gente sin hogar, ¿no? Entonces, no es directamente la gente sin hogar, sino que formas abogados para que atiendan a gente sin hogar. Y yo di la parte de esa de tal. Entonces, tiene, por ejemplo, Yuli y los síndicos locales catalanes tenían sacado también un tratado de tema del derecho de empadronamiento, porque claro, ¿cuántas vulneraciones no se producen con esto? Es que es una cosa, o sea, cuando lo lees es brutal, brutal. Y entonces, claro, o sea, yo cuando digo, a ver, ¿quién es el primer incumplidor? O sea, a ti bueno, claro, los autónomos somos aquí el demonio con cuernos, somos defraudadores todos, somos delincuentes que tenemos que ir al Alcatraz, ¿no? Pero claro, si resulta que es el Estado, ¿no? El Estado no cumple con lo propio que está obligando. Es decir, ¿cómo es? Haz lo que digo y no lo que hago. O sea, no puede ser. No puede ser que la Administración General del Estado, que tiene que dar ejemplo, ¿no? Sea en estos momentos donde se ha trincherado con carácter general, que no digo que no lo hay, también os ponía antes el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, pero que no puede ser. No puede ser. O sea si el ministro de aquella en el 2024 y el propio Grupo Parlamentario Socialista ha dicho en 2 veces que lo van a hacer, o sea, ¿por qué no lo hacen? Hechos son amores y no buenas razones. Y si no lo hacen, hay que pincharlos para que lo hagan. Hay que empujar. Porque además tener la conciencia tranquila porque estáis empujando para algo que realmente merece la pena, que es crear un Estado de Derecho como Dios manda, en el que el Poder Legislativo aprueba unas leyes y la Administración las cumple. No solo obliga a cumplirlas, sino que las cumple. O sea, eso es lo que tiene que ser un Estado moderno de la Unión Europea, creo yo. Pero eso es... Sí. Claro, ahí ese es el tema. Yo en algún momento se planteó la opción, yo lo que hacía en la entrada esta del blog es poner las defensorías, digamos, defensor del pueblo y todo eso, para que de alguna manera entre ellos, que consiguieron bastante, porque todas esas resoluciones que fueron dictando los defensores del pueblo fueron empujando las administraciones, el defensor del pueblo, por ejemplo, el valenciano, ¿no? Que era del PSOE y de aquel momento el gobierno era del PSOE, le metía una caña al gobierno del valenciano de cuidado, dando ejemplo. No me acuerdo cómo se llama el hombre este, el defensor del pueblo, el síndico valenciano. Luna. Por Luna, o sea, en ese sentido da bastante ejemplo. Pero otra de las cosas que siempre planteábamos es la posibilidad de un litigio estratégico. Y sería bueno, por ejemplo, que lo que estuviera detrás fuera un derecho fundamental. Porque entonces ahí tienes más opción. Yo planteaba, yo aparte decía, si tal, vayan a un abogado, ¿no? Si ve que no le soluciona, vayan a un abogado. Y lo que me llama la atención es que yo sepa, porque a mí me llegaban, porque claro, te haces como un poco de referente y te mandaba a la gente, los compañeros y tal. Y no ha habido, que yo sepa, ninguna resolución judicial buscando esto. Y como el litigio estratégico no se llegó a hacer, pero sí que sería muy relevante para que por fin alguien diga lo que tenga que decir, ¿no? Que es algo básico, tampoco estamos pidiendo nada más. Bueno, mira, yo soy mexicana y me ha tocado vivir con 3 hijos en primera persona todo lo que dicen de las citas, en todas las instituciones. Y aparte tienes que ir de buena manera porque si toca el funcionario que está de malas, encima te regaña porque no has llevado al menor, que porque no lo has hecho. O sea, responsabilizando siempre al ciudadano, lo cual me llevó a preparar una posición para gestoría y desde ahí ver. Y realmente lo que pasa con la DGT no es que ya no ponen cita y que obligaron al colegio de gestores a que equipara un convenio para que solo ellos puedan realizar la cita. Y hay unas diferencias entre países que permiten homologar y otros que no permiten. Por ejemplo, el país no permite homologar. Y otra cosa que pasa muy grave para el DNI por primera vez y la diferencia que se hace entre españoles de origen y los españoles que vienen de Ley de Memoria Democrática. Porque cuando quieren venir aquí, ellos no pueden sacarse su DNI, le tienes que prestar a tu cliente tu DNI para que él pueda sacárselo como si fuera una renovación. Hay cosas que pasan y lo que pasa con los consulados para las citas, que lo has subcontratado y nadie se queja tampoco. Yo sí opto por quejarme ante los consulados porque egresé de la escuela diplomática y tengo cierta formación jurídica. Pero pasa mucho, han subcontratado, ya solo es por BLS y nadie se queja de que no puedes acceder directamente al consulado. Yo tengo clientes que los han matado en México esperando una cita para el consulado, que los han secuestrado esperando una cita, porque los padres lo que hacen es sacarlos al exterior a estudiar a sus hijos, pero me ha pasado por no encontrar una cita porque ya está subcontratado por BLS y ustedes lo saben mejor que yo, y el ministerio no da una respuesta. Entonces pasan cosas muy, muy graves que ponen hasta en riesgo la vida de las personas por tanta burocracia.
Sí, sí. Pero ¿cómo puedes dar un servicio público? Tienes que decir Sí, evidentemente. Es que es el tema, lo de la habilitación. ¿Dónde está esa habilitación? Sacando el tema de Trump, que es muy, muy famoso. Es decir, a Trump le dice el Tribunal Supremo americano, oye, no puedes hacer esto porque esa delegación que hay, que tienes tú, no puede, ¿no? Para una cosa tan grave como la que quieres hacer, que es imponer estos aranceles, no puede ser algo que se deduzca implícitamente, tiene que ser algo expreso. Claro, entonces tiene que ser expresa. Y no la hay. Pero el problema es que estamos en una cosa mucho más sencilla. Es que no hay, o sea, la normativa toda no les habilita para hacerlo, pero lo hacen por la fuerza porque la gente no se queja. Entonces, al final también tenemos la administración que nosotros, como ciudadanos, ¿no? Nos merecemos. Claro, pero en ese sentido, al hablar de la gente no se queja, claro, yo también soy letrado y el compañero planteabas la posibilidad de un litigio estratégico. La protección que tiene la administración en los litigios administrativos es extraordinaria. O sea, yo llevo poco derecho administrativo, creo que he llevado un par de cosas de extranjería y demás. Claro, llegas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un procedimiento de extranjería, una denegación de permiso de residencia, lo ganas y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid te tasa las costas en 300 euros. La administración no corre riesgo procesal en un litigio contra la administración. Y es el ciudadano el que tiene que asumir los costes de litigar por sus propios derechos. Y eso, no soy administrativista, pero la tasación de costas limitada por los propios tribunales tampoco viene en la ley, en la regulación. Ahora, fíjate, en el tema... El problema de plantear que los ciudadanos quejarnos es gratis, hasta que tienes que contratarnos y entonces te cuesta una pasta. Sí. Y que está bien, porque así podemos pagar la hipoteca, pero... Sí, pero no está bien que sea para cosas como estas. Exacto. Es decir, y eso pasa también en la litigación contra la administración pública en cuestiones puramente fiscales. Lo más caro de litigar contra la administración pública es en los procedimientos fiscales, en los cuales la administración solo puede ganar. Sí, sí. Si pierde algo, pero nunca pierde costas. Si pierdes tú, pierdes el impuesto, la sanción, los intereses y los X miles de euros de costas procesales. Con un tema añadido en eso, que además, como no hay separación entre el legislativo y el ejecutivo, cuando Hacienda pierde, cambia la ley. Claro. Entonces, la cuestión, al final, en el fondo es perfecto. Estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de protección de derechos fundamentales, de la libertad de acceso, el derecho de acceso a la administración pública, a la buena función pública, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo? Mira. Sí. Sí, claro. Y bueno, Claro. Pero alguien tiene que poner el dinero. Claro, evidentemente. Pero mira, nadie... Sí. Aquí es lo de siempre. Es decir, la unión hace la fuerza. Es así. Mira lo que decía. ¿Cómo conquistó la Galia Julio César? Porque los legionarios eran ahí, que eran una buena máquina militar, eso no hay que dudarlo. Pero ¿cómo hizo? Divide et impera. Dividió. Y la unión hace la fuerza, es lo contrario, hay que hacerlo. En el tema administrativo, dice Leo Gandarías, un profe y abogado, que el principio que opera es indubio terreo, ¿no? ¡Pla! ¿No? Más bien, ¿no? Y es verdad, o sea, por ejemplo, la profesora Lucía Casado de la Universidad Rovira i Virgili hizo un estudio de las estimaciones en el contencioso administrativo, que es el que enjuicia la administración, ¿no? Y claro, poniendo todas las jurisdicciones y mezclándolo al final, claro, salía un porcentaje. Por ejemplo, los juzgados más o menos iban al 50%, ¿no? Cuando ya subías al tribunal, la cosa bajaba. La Audiencia Nacional, un 23% de estimaciones. Es decir, de cada 4 pleitos le dan 3 veces la razón a la administración. El tema de la limitación de costas, que yo ahí también tuve alguna intervención, digamos, por un debate que había sobre, porque hubo una modificación del artículo 139, si se podía o no se podía seguir limitando. Fíjate. Y mi intervención fue, yo estaba en un juicio en Santiago de Compostela. Y entonces acabamos el juicio y empezamos a hablar la letrada de la Xunta de Galicia, la jueza y yo. Y entonces empezaban a decir que había habido una modificación de la ley y que entendía que ya no podía limitar costas y que había tenido un caso de una responsabilidad patrimonial de una madre que le había pasado una cosa a la niña y que, claro, eran 300.000 euros, tenía que desestimarlo y tenía que imponerle las costas sin limitación de costas. Entonces, el hecho de que haya limitación de costas en el civil es tremendo. Claro, tú reclamas 100.000 y te cascan. Pero claro, fíjate, que yo también lo he discutido mucho. Yo creo que la limitación de costas sí que es buena. Es mala en el sentido de que si no te dan, o sea, si te dan la razón y condenan a la administración, ¿no? A veces es que no te da ni para pagar al abogado.
Eso es evidente. Pero claro, si vemos el otro punto, es decir, en el caso de la madre reclamando 300.000 euros y al final no le dan la razón, porque en responsabilidad patrimonial de la administración hay que darle de comer aparte, tiene que pagar unas costas de unos 35.000. Entonces, claro, al final se desincentiva el control del poder público, porque si tú pones costas excesivas, la gente no va a ir al contencioso porque tiene que pagar a su abogado y además si palma, tiene que pagar. ¿Y qué se ha hecho? Se ha hecho una especie de estandarización. En muchos sitios se fijan, hay una especie de aprobaciones de los tribunales superiores de justicia que dicen, bueno, a ver, el procedimiento verbal son tanto si ganas o si pierdes. Entonces, tanto si gana la administración como si tal, pues se estandariza una cifra. A mí me parece mal. Yo creo que en la primera instancia, como estaba en la ley de la jurisdicción del 98, que por cierto, son cosas de estas increíbles, lo cambia un ministro socialista, Camaño, que era profesor en la Universidad de Coruña. O sea, yo creo que es progresista que se controle el poder público, me parece a mí. Entonces, antes era, a no ser que hubiera mala fe o temeridad, en primera instancia tenías una bala para controlar el poder público. Entonces, venía otro poder del Estado, el poder judicial, y decía si el poder ejecutivo lo había hecho bien o mal. Pues bueno, tú como ciudadano ejercías tu derecho, pagabas a otro abogado, a otro procurador. Sí, ahora incluso con los juzgados no te hace falta procurador, porque el abogado podemos hacer de procurador, ¿vale? Y después lo modificaron. Entonces, claro, decía, quien pierde paga. Joder, pero es que eso no es lo mismo un pleito entre Germán y yo, que nos debemos dinero, que con un monstruo como la agencia tributaria que ponías el ejemplo. Al final, la desproporción es tremenda, ¿no? Entonces, por eso creo que ahí, aunque te entiendo lo que quieres decir, el hecho de la limitación de costas creo que opera más en beneficio del ciudadano. Y eso que hay discusión, ¿eh? O sea, No planteo es que la limitación de costes desincentiva. O sea, no planteo Sí. quitar la limitación de cosas al ciudadano. Sí. Es decir, la administración litiga gratis. sí. La administración te ha integrado el coste de la Pero litigación. entonces tienes que ponerlo de alguna manera Claro. y ahí te crea otro problema, que es cuando tú operas a nivel judicial, ¿no? La igualdad de armas es lo que debería de primar. ¿Qué Pero no pasa? la tenéis. No, evidentemente. Bueno, hay un debate, mira. En uno de los cursos de la jurisdicción, yo estuve en un debate con una letrada del gobierno cántabro y estuvimos haciendo en plan dúo Pimpinela. Ella hacía, y entonces decíamos, uno giraba sobre la igualdad de armas. Yo creo que procesal la hay, excepto en lo que acabas de decir tú, precisamente. Claro. La administración no tiene un coste asociado a la No, litigación. no. Entonces, yo como administración puedo denegar lo que sea, permisos de residencia, O transparencia. denegar lo que sea y demándeme. Claro. Y Demándeme. Entonces, la limitación de costas. Sí, sí. No, creo que en primera instancia, al menos en Madrid, en administrativo, siguen sin poner costas a la administración. Ujú. O sea, pero claro, el hecho de que a mí no me cueste litigar implica una desigualdad de armas procesales. Claro. Usted demande. Claro. Demándeme y luche. Primero pague. Es como una gran empresa al final. Y no tenga esperanza de recuperar el coste del litigio, Claro. porque están limitadas. Sí, sí. Eso está claro. Sí. Y al final, y sobre todo en cosas, por ejemplo, tan sangrantes como es que tú le pides a la administración algo y no te contesta. O sea, el silencio administrativo, o sea, debía ya aparejada pues, una sanción ya directamente. Una agencia nacional que lo resuelve en 15 días la administración antes de contestar la demanda. Sí, ya. Precisamente para evitar las costas. Claro, claro. Pero no sé, evidentemente también tenemos que saber el país en el que vivimos, ¿no? Que eso es muy, muy relevante. Sí, yo quería, viendo que el debate da pie un poco para ello, ampliar un poco el marco en el que yo considero que también debería discutirse. Y creo que eso, para mí, creo que es uno de los problemas que el constitucionalismo moderno y los constitucionalistas, los problemas que crean los constitucionalistas para la filosofía del derecho. En el siguiente sentido, yo creo que nosotros, en mi opinión, estamos intentando explicar lo que es un tema también, en parte, de diseño institucional desde una narrativa de los derechos. Y con eso no logramos explicar las insuficiencias que nosotros tenemos porque no desarrollamos una verdadera teoría institucional del derecho. Y me explico. Nosotros intentamos forzar los derechos. Nosotros intentamos, y yo no digo que no haya una vulneración de derechos, claro que no hay, pero nosotros intentamos forzar una visión del derecho como praxis argumentativa,
como discurso argumentativo. Y ese discurso tiene sus límites. No es que yo esté en desacuerdo con Atienza o con Alexis o incluso con el propio Dworkin, pero por lo menos para mí el derecho no solo son las reglas y los principios que nosotros utilizamos como fundamentación racional o razonable para las decisiones judiciales. El Estado no es una decisión judicial. El Estado se compone, y esto también tiene un ámbito institucional. Para mí también el derecho son instituciones, y puedo estar equivocado, que encarnan valores o que también encarnan el conflicto de valores dentro de una tradición de pensamiento. Y en ese sentido, creo que porque nos emociona mucho la idea de Estado constitucional, que es muy buena, es lo mejor que tenemos, nos rehusamos también a entender que como los otros tipos de estados que hemos tenido, el Estado constitucional también es una categoría histórica. Creo que como explicaba bastante bien Hegel, todo lo que existe devendrá necesariamente en su abolición. Entonces creo que entiendo plantearlo como vulneración al derecho, pero hasta qué punto reducirlo. Claro que yo entiendo a Atienza que no solamente busca la fundamentación de las decisiones, también modernamente intenta explicar la actividad legislativa desde una práctica argumentativa e incluso se puede hablar, sobre todo en temas de discrecionalidad administrativa, también como práctica argumentativa. Pero fíjate en lo que planteas, que es muy interesante, nos encontramos con un problema práctico de primer orden. Es decir, que a ese señor no le dan la cita. Entonces está muy bien lo que planteas, pero al final el verbo se hace carne. Yo tengo que resolver el problema concreto. Entonces, evidentemente, incluso desde el punto de vista judicial, fíjate, dice Tomás Ramón Fernández, un administrativista muy famoso, que hacía los libros con García de Enterría, dice, juzgar a la administración también contribuye a administrar mejor. Es decir, ese proceso, los administrativistas en general tenemos un sentido institucional del derecho. Y fíjate, hasta tal punto que yo en lo que os decía antes de la entrada del blog, yo ni siquiera estaba promocionando ni incentivando el uso de los abogados para resolver el problema, sino utiliza las instituciones que hay y el apoyo de la gente para canalizar esa queja y que eso provoque el cambio. Pero no debemos de olvidar que la vulneración de derechos existe. Y cuando la vulneración de derechos la plantea la misma institución que está obligada a cumplirla, Houston, tenemos un problema. Claro. Entonces pasamos de la teoría a la práctica pura. Entonces tenemos que dar soluciones a la gente. ¿Entiendes? No sé si hay alguna intervención más. No. Bueno, yo por mi parte vamos ya casi en la hora, pero sí quería hacer una apreciación porque bueno, me han parecido muy interesantes las dos intervenciones y yo pues todo el rato pensaba, claro, vamos a pensar cómo ha salido en la intervención, cuáles serían los remedios más eficaces. Yo he descartado en mi primera intervención que el derecho penal sea la vía preferente, evidentemente, para resolver problemas, aunque ahora después de alguna intervención, justo la compañera que se ha marchado, me ha vuelto a surgir la duda de si a lo mejor en algún caso en que pueda acabar pues, con alguna consecuencia tan gravosa como la muerte o el secuestro de una persona como consecuencia indirecta de una denegación. Bueno, pero no es el caso, no quiero llevarme esto a mi terreno. Me ha llamado, más allá de que, bueno, ya se ha dicho todo lo que tiene que ver con la utilidad de acudir a la vía de protección por vulneración de derechos fundamentales, que creo que puede ser una vía que tiene todas las dificultades también de meternos en un procedimiento jurisdiccional, desde luego. Me ha llamado la atención la propuesta de, creo que has dicho Esther Jimeno, pero era por apuntarla también bien, echarle un ojo, relacionada con el principio de proporcionalidad, porque creo que conjugando principio de proporcionalidad y derecho fundamental, es cierto que no se van a atajar todos los problemas, pero quizás una vía bueno, que puede ir o que puede tener algo de fuerza y también unido, y te quería pedir algún ejemplo, Diego, si puedes darnos, Sí. con esta idea del principio de buena administración de Juli Ponce y que comentabas que en algún supuesto el Tribunal Supremo lo ha implementado, has dicho como cuando se desfasa demasiado Sí. parte de la administración. ¿Puedes poner algún ejemplo? Por ejemplo, en el derecho sancionador hay una posibilidad que tienen las administraciones de iniciar unas actuaciones previas.
vamos a investigar por aquí, ¿no? En plan Inspector Colombo, ¿no? A ver si encuentro algo, y si encuentro algo, inicio un procedimiento sancionado. Pues el Tribunal Supremo ha dicho, porque claro, no hay plazo, ¿no? Porque sabéis que las acciones, digamos, las sanciones administrativas, que un poco parecido a los delitos y las penas, ¿no? Tienen unos plazos, ¿no? Un procedimiento tiene su plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, si te pasas del plazo del procedimiento, se produce una nulidad de pleno derecho, ¿no? Entonces, en este caso se planteaba, era una cosa de un decomiso de tabacos, de esto es un kiosco, una cosa así, y entonces habían estado actuaciones previas como 3 años, ¿no? Y de repente habían hecho el procedimiento y el abogado lo que hizo decir, mire, es que se ha producido la caducidad, o sea, del procedimiento, porque lo que hacía era sumar el propio procedimiento sancionador con lo que había antes, ¿no? Y eso, por la aplicación pura de la ley, no tenía sustento. Pero lo que dice el Tribunal Supremo es, aplicando el principio de buena administración, porque dice, tiene que ser exquisitos ustedes en el cumplimiento, también en los de procedimiento. Entonces, si realmente las actuaciones previas es para ver si hay o no infracción administrativa, usted no se puede regodear aquí y hacer como una labor inquisitoria, viendo en todos lados a ver dónde encuentro algo, ¿no? Porque no están pensadas para eso, porque el legislador no las pensó para eso. Pero hay muchísimos ejemplos del principio de buena administración. Y como os digo, pero es un poco, el resumen es ese. Cuando veis que por la aplicación estricta de la ley se produce una injusticia, o sea, coger el principio de buena administración y alegarlo, porque tiene sentido, ya os digo, porque lo configuran como un triple tema, ¿no? El derecho fundamental o el derecho, por decirlo, del ciudadano, ¿no? Y después esa obligación de la administración, ¿no? Porque es principio derecho, principio de buena administración, derecho del ciudadano y obligación de la administración. Dices el recurso de amparo directamente. Hay una cosa parecida en España que es ir al procedimiento que decías tú ahora, el procedimiento especial de vulneración de derechos fundamentales que hay en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, porque el amparo es residual, es decir, tú tienes que agotar la vía judicial previa para poder acudir al Tribunal Constitucional al recurso de amparo. Pero también te anticipo una cosa, fijaos, el recurso de amparo, otra medida súper progresista. Yo por eso hablo de Franco, hablo del PSOE, porque a mí me fastidia que hagan estas cosas, ¿vale? Yo no soy de ningún partido, pero hay que ser consecuente. En el año 2007 se produjo la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y había un problema grave. Es que hay un número de magistrados limitados, ¿no? Y había un colapso en los recursos de amparo. Había miles y miles y hubo un debate. ¿Y qué se decidió? Pues lo que suele pasar siempre. Cuando hay un debate, recurren, dicen, vamos a hacer el recurso objetivo. Cada vez que oigo recurso objetivo, muere un gatito en algún lado. Y es que me van a fastidiar por algún lado. ¿Qué hacen? ¿En qué se ha convertido el recurso de amparo? Desde que han incluido la especial trascendencia constitucional que puede apreciar libremente el Tribunal Constitucional para admitir o no el amparo. Que de cada 100 recursos que se presentan, estamos hablando de admisión a trámite, es que te dejen pasar, no que te lo estimen. ¿Cuántos creéis que se admiten a trámite? De cada 100. Entre 1 y 2. Entre 1 y 2. O sea, han eliminado el recurso de amparo, que viene en el artículo 53 de la Constitución. ¿Cómo puede ser esto? Si no tienes gente, no te digo que nombres más magistrados, pues pon más letrados del Constitucional. Porque una cosa es que a mí me admitan un recurso de amparo porque en ese trámite de admisión no se aprecia la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Y otra cosa es que no tenga especial trascendencia constitucional. Eso quiere decir que yo, si soy un ciudadano de a pie, un mindundi, ¿no? Me pueden decir, mira, tu caso es que no nos interesa. ¿Cómo puede ser eso? Si el artículo 10 de la Constitución dice que la dignidad y los derechos, ¿no?, de cada uno de nosotros son el fundamento del orden político y la paz social. O sea, es que eso es ir contra, es otra subversión constitucional. Yo entiendo, y con carácter institucional, que tú tienes que dar alguna salida, evidentemente, ¿no? Y lo que hacen en el año 2007 es decir, bueno, a ver, ahora los garantes de la Constitución son los tribunales, digamos, ordinarios, los de instancia. Pero a ver, el abogado que lleva un poco de tiempo ya ve que esto es que no es así, porque hay muy poca formación y además están colapsados. Los jueces de lo contencioso administrativo son gallinas ponedoras. Y si no ponen el número de sentencias que les dicen, viene la inspección del Consejo General del Poder Judicial a sancionarlos. ¿Cómo puede realmente controlarse? Y fijaos, en el control del poder público, en el contencioso, hay un añadido, que es que el juez, cuando tiene que decidir, tiene un procedimiento administrativo, o sea, un expediente administrativo donde viene el procedimiento,
con informes jurídicos y técnicos que le dicen que la actuación de la administración es correcta. Si tiene menos tiempo para resolver, ¿qué creéis que se está incentivando? ¿El control del poder público o la confirmación de lo que hacen? A ver, es evidente. Si yo tengo poco tiempo, me es más fácil poner una sentencia diciendo que lo que dicen estos señores está correcto. Sí, sí, pero es que no puede ser. Yo creo que al final estas cosas sí que empeoran la calidad democrática. Empeoran la calidad democrática y da igual quién esté en el gobierno. Si tú eres del PSOE, porque van a estar los del PP después, o de los de Vox o los que sean, y si son de los otros, viceversa. Hay que tener un poquito de, poner el zoom, tener un poquito de foco y tener ese sentido institucional de que hablaba el compañero y ver un poco la visión de conjunto, de lo que nos interesa, sobre todo a los ciudadanos, que somos, entre otras cosas, los que pagamos todo esto. Pero no solo con impuestos, sino sufriendo todos estos abusos, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos de plantearnos, de decir que lo que nos están contando, pues hombre, igual no es una buena música para seguir, ¿no? Estamos bailando una música que nos está tomando el pelo, en realidad. Nos dicen unas cosas y hacen otras. Decía Churchill, no, los políticos fíjate lo que hacen, no lo que dicen. Pero bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por las intervenciones tanto de nuestros ponentes como del público. No sé si quieres decir algunas palabras, David, para cerrar la jornada. Te cedo a ti la palabra. No, yo creo que no, si te parece, Yolanda, en nombre de la dirección, reiterar el agradecimiento, ¿no? Tanto a los ponentes, a todos vosotros y vosotras que habéis estado acompañándonos, a los asistentes online y bueno, pues esperar que hayáis aprendido. Yo personalmente lo he hecho y nada, estará disponible la sesión online en el portal del Cultura de la Legalidad. Y para los ponentes que no lo hemos hecho todavía, recibiréis una petición confirmando que podéis ser grabados. Quizá la petición os pueda parecer tardía, pero, pero no quería dejar de compartirlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.